por si Lo se bajamos cae o allá de algo. manera inmediata. Bueno, ¿Y ya lo vas a donde empezar a grabar? quieran. No, Tener la grabación puesta. perfecto. ¿Ya me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias que se realiza desde la tecnología en desarrollo de software. Les damos una cordial bienvenida a nuestra tercera charla de Oracle para Todos con la ingeniera María Patricia Amortegui. El tema de nuestro tercer encuentro es lenguaje de manipulación de datos. Vamos a dar inicio, puesto que hemos tenido al final de los ciclos anteriores una nutrida participación. Qué pena con ustedes, pero mi internet está fallando demasiado hoy. Ya me escuchan de nuevo. Entonces les comentaba que vamos a dar inicio en virtud de la nutrida participación que se ha dado al final de las conferencias. Entonces, el tema que tendremos hoy es lenguaje de manipulación de datos y consultas. Damos, por supuesto, un cordial agradecimiento a nuestro compañero Héctor Devia y a nuestra compañera Natalia Velandia. Muchísimas gracias a todos y por favor, ingeniera María Patricia Mortegui, ya la sala es completamente tuya. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero José Miguel, y a todos los participantes que están en este momento en sala y también a quienes nos ven luego de manera pues diferida a través de los videos que estamos publicando en cada uno de los canales. Bienvenidos a esta nueva sesión de Oracle. Hoy vamos a ver algo que se llama lenguaje de manipulación de datos. Bueno, ¿qué es eso de lenguaje de manipulación de datos? Pues es un lenguaje que nos permite a los sistemas gestores de bases de datos, o sea, al software que nos permite manejar la base de datos, la creación, modificación, eliminación y consulta de registros. Fíjense que la práctica anterior nosotros creamos la base de datos y entonces con esa creación de la base de datos como que definíamos la estructura que nosotros íbamos a usar para los datos. Y entonces ya el ingeniero José Miguel nos decía, bueno, en la próxima clase o en la próxima sesión les vamos a decir qué podemos hacer con esa estructura. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ingresar unos datos, vamos a modificarlos, vamos a borrarlos y todo eso se llama DML, o sea, esa manipulación de datos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una inserción de datos. Eso se hace mediante una instrucción insert. Vamos a recordar que la vez pasada habíamos dicho que nosotros para de alguna manera ejecutar instrucciones en las bases de datos, nosotros usamos un lenguaje. Así como nosotros usamos un lenguaje para comunicarnos nosotros y expresar pues nuestros diferentes sentimientos y demás, nosotros también necesitamos un lenguaje para decirlo de alguna manera muy coloquial, comunicarnos con la base de datos. Entonces necesitamos un lenguaje para ejecutar algunas instrucciones. El lenguaje de las bases de datos es el lenguaje SQL que habíamos mencionado. Y ese lenguaje, pues al igual que en el nuestro, que nosotros ya tenemos unas palabras definidas con algún significado en especial, en nuestro lenguaje de base de datos, también tenemos unas instrucciones que sirven para alguna función específica. Concretamente, entonces, la clase anterior nosotros vimos todas las instrucciones que tenían que ver con la creación de objetos de la base de datos. En este caso, hoy vamos a ver, por ejemplo, ya todo lo que es de datos y en esta primera práctica, la parte de inserción de datos. La inserción de datos se hace mediante la instrucción insert. Ya les habíamos comentado en la clase anterior que casi todos los lenguajes de programación y SQL no es la excepción, están con instrucciones en inglés.
entonces muy cercanas al lenguaje inglés, entonces es una buena oportunidad para que vayamos nosotros también estudiando algunas palabras en inglés que se presentan pues en este lenguaje. Este es el caso de la instrucción insert. Insert pues quiere decir inserte, ¿cierto? Inserte ¿dónde? En una tabla, que es lo que le vamos a dar algunos valores. Por eso vemos aquí destacado en color rojo la palabra insert, into y values. ¿Listo? Son como las tres palabras básicas que vamos a usar ahorita en nuestra práctica para insertar algunos valores. Entonces, pues para ver la ejecución, vamos a recordar que nosotros habíamos creado en la clase anterior estas 5 tablas, ¿se acuerda? Entonces, cada uno de nosotros creó un espacio de trabajo y ese espacio de trabajo, pues allí crearon las tablas. Se creó la tabla estudiante, la tabla contacto que almacenan los diferentes teléfonos de estudiante. Creamos una tabla denominada profesor. Dijimos que el curso estaba a cargo de un solo profesor, por eso creamos acá esta tabla curso y que el curso y el estudiante estaban ubicados dentro de un grupo. Entonces, pues ahí en ese aspecto nosotros tenemos también como el diseño de bases de datos que habíamos trabajado en la clase anterior. Como esto ya lo construimos en nuestro Oracle, lo que vamos a hacer ahorita a continuación es insertar datos. Bueno, recuerden ustedes que la vez pasada nosotros hablábamos de una columna que identificaba de manera única la tabla y eso se llamaba la llave primaria, que por aquí está en este diagrama dibujadita como una llave. Pero también que a veces nosotros necesitábamos, por ejemplo, en el caso de estudiante, tener el código de estudiante aquí en esta tabla de estudiante y en la tabla que dice contacto y que esa se llamaba llave foránea. Cuando estemos nosotros insertando datos, entonces esto nos tiene que dar pistas en qué orden vamos a insertar los datos. ¿Listo? Si no, nos va a generar un error. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dirigirnos a nuestra página de Oracle Apex. Entonces, por favor, van ingresando, los que no han ingresado, los que no, pues luego van a ver acá la opción de Oracle Apex. Recuerden que aquí en el lado derecho dice conectar. Si ustedes ingresan el mismo nombre de espacio de trabajo que usaron o que crearon para la clase anterior, su usuario que es su correo y su contraseña. Y vamos a ubicarnos aquí en la opción donde dice taller de SQL. ¿Listo? Entonces hasta aquí vamos a llegar todos. Entonces le voy a dar clic acá y aquí en taller SQL están las tablas que creé en la sesión anterior, o que creamos cada uno de nosotros, ¿cierto? Fíjense que en estas tablas, pues de alguna manera, como es una base de datos, esa información pues no se va a perder. Por eso quiere decir que siempre esa información va a estar ahí. Que por ejemplo las tablas no nos va a tocar estarlas creando cada vez que ingresemos a la base de datos porque solo se crean una vez. Bueno, aquí en las tablas entonces vamos a hacer una primera cosa. Aquí le vamos a dar clic donde dice comandos SQL y nos abre esta ventanita. Vamos a hacer un alter a la tabla de grupo porque pues nosotros dejamos una llave primaria pero no un nombre de grupo. Entonces vamos a dejar un nombre de grupo. Entonces vamos a hacer alter table grupo y vamos a adicionar una nueva columna. Recuerden que hemos dicho que era con instrucción add, listo. Add nombre grupo y vamos a dejarlo como un numérico. Digamos que es un numérico de 3 y que esto no puede ser nulo. Listo. Vamos a hacer esta ejecución aquí en este momento. Entonces, pues, esta es la idea acá. Listo, ejecutar. La ejecuto y aquí me dice tabla modificada. Les voy a compartir por el chat. En este momento les voy a compartir acá la instrucción alter. ¿Listo? Entonces, por acá vamos a hacer este alter. Ya tenemos la tabla grupo con un campo más. Bueno, esto para los ejercicios que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer, vamos a volver a revisar nuestro modelo que teníamos hace un momento. Para crear los datos vamos a mirar de estas tablas quién no tiene una llave foránea, es decir, quién no recibe aquí una patica de gallina. Fíjense que nosotros decimos patica de gallina en base de datos para decir que en los modelos aquí, estos que terminan con 3 paticas, son los que van a recibir las llaves foráneas.
Entonces la que no tiene patica de gallina es la tabla estudiante y la tabla profesor. Fíjense que esas no tienen aquí al final estas paticas de gallina que sí tiene, por ejemplo, contacto y curso. Los primeros datos que vamos a ingresar entonces son los de la tabla estudiante y la tabla profesor. ¿Listo? Y luego sí, pues cuando creamos eso podemos crear los demás. Bueno, entonces me dirijo nuevamente a Oracle. Y como les decía, para insertar un dato vamos a usar la instrucción insert. Se coloca en rojito porque es una palabra o una instrucción propio del lenguaje. Entonces aquí la vemos de color rojo. Insert. La segunda palabra que siempre la acompaña es into, para decir como insérteme dentro, ¿cierto? Si fueran en español. Entonces, insert into y aquí le vamos a dar el nombre de la tabla. Primero vamos a colocar la tabla profesor. Entonces aquí, insert into profesor. Ya vamos a decir, ingrese dentro de la tabla profesor. Y aquí vamos a colocar los nombres de las columnas. La tabla profesor tiene el nombre en la columna código. Tiene primer nombre. Y fue las que creamos la vez pasada, segundo nombre. Primer apellido. Y segundo apellido. Esas son unas 4 columnas de la tabla profesor. Entonces, esas son las que le estamos diciendo acá. Insert into la tabla profesor. Código, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Después de eso le vamos a colocar la palabra values, o sea, valores. ¿Qué valores le vamos a colocar para cada uno de estos campos o de estas columnas que tenemos acá? Listo, el código como es la llave primaria nunca se puede repetir. Vamos a empezar con el código 1. Podríamos estar ingresando, por ejemplo, otro código que puede ser válido, es el número de cédula de un profesor. Pero nosotros vamos a colocar el código 1. ¿Listo? Lo segundo que vamos a colocar son los nombres del profesor. Entonces, para colocar nombres, nosotros esos nombres los tenemos que colocar entre comillas. ¿Cuál comilla? Aquí la comilla sencilla. Yo la acabo de colocar y entonces fíjense que aquí la comilla sencilla de una vez abrió y cerró, ¿no? Entonces como que la dejó la apertura y el cierre. ¿Qué vamos a colocar ahí? El primer nombre del profesor. Vamos a colocar el nombre de nuestro profesor Javier, que nos enseñó el modelo de la base de datos. Listo, el segundo nombre del profesor. Nuestro profe se llama Javier Hernán. El tercer nombre del profesor, el apellido, perdón, el primer apellido, él es Javier Hernán Jiménez y el segundo apellido, perdón, es Beltrán, el cuarto campo. Entonces ahí tenemos nosotros la primera instrucción para insertar el primer dato. Entonces vamos a mirar toda la instrucción antes de ejecutar. Entonces, repasando, ¿listo? Repasando entonces. Para insertar datos, la instrucción es insert into, el nombre de la tabla, que en nuestro caso es profesor, los campos, código, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, que fue los que le creamos a la tabla, la palabra values para decir qué valores y dependiendo del tipo de dato aquí le colocamos. Código es un numérico, por eso no va entre comillas. Y los nombres sí son de tipo varchar o de tipo pues cadena y por eso están acá, entre comillas. ¿Listo? Con esto ya tenemos la instrucción. Le damos clic acá en ejecutar y aquí nos dice una fila insertada. Esa comilla yo por ejemplo la tengo, es la comilla sencilla, yo la tengo en mi teclado, está al lado de los numeritos. Pero ustedes pueden tener, se las voy a enviar acá. De todas maneras, toda la instrucción. La pueden copiar de acá, ¿listo? Pueden copiar aquí la instrucción y acá la pueden ejecutar. Aquí ya tengo el primer registro en la tabla profesor. Ahora vamos a insertar un segundo registro. ¿Listo? Vamos a colocar a un segundo profesor. Vamos a colocar a la profe Patricia, que entonces da bases de datos avanzadas. Vamos a dejar la misma instrucción hasta acá. Siempre será insert into profesor los 4 campos, 5 campos que conforman la tabla, la palabra values,
y entre paréntesis vamos a colocar los valores de cada uno de esos. Como ya tengo un profesor que es el código 1, el siguiente será el código 2, ¿cierto? No pueden repetirse estos códigos. El primer nombre, entonces la profe se llama María. El segundo nombre de la profe es Patricia. El tercer nombre es Amortegui, mucho gusto para los que no me conocen. Y ya. Y el segundo apellido mío es Vargas. Entonces aquí está el segundo registro del profesor. Y le vamos a dar a ejecutar. Ya nos insertó la segunda fila. Aquí nos dice una fila insertada. Fíjense que acá entonces yo ya tengo 2 profesores insertados, y ustedes también, en cada una de sus tablas. ¿Listo? Vamos a enviarlo por el chat. Ya tenemos 2 profesores. Ahora vamos a insertar otra tabla. Como les decía hace un momento, las primeras que vamos a insertar siempre son las de profesor y estudiante. Entonces, ahora vamos a mirar la tabla de estudiante. Profe, que yo no me acuerdo los nombres de la tabla estudiante porque pues no los tengo acá y no me quiero salir. Entonces uno puede usar esta instrucción que se llama describe o descript, ¿cierto? Que es describir. Y aquí le escribe el nombre de la tabla. Entonces en este caso la tabla es estudiante. Y le damos a ejecutar. Y fíjense que se habilita esta pestaña que aquí dice describir. Y nos está mostrando cómo está toda la tabla. Nos dice que tiene una columna que se llama código, que es number y que tiene 15, pensando que el código es, por ejemplo, una cédula, ¿cierto? Y aquí en clave primaria nos dice que 1, o sea que sí es. Tiene un primer nombre, nos dice que no puede ser nulo. El segundo nombre nos dice que es un varchar 2 y aquí tiene el chulito de nulo. Primer apellido y segundo apellido. ¿Esto para qué nos sirve? Cuando estamos, por ejemplo, haciendo los inserts y se nos olvida cómo se llamaba el campo, pues le damos un describir, ¿listo? O un describe. Pero como nosotros estamos aquí haciendo el insert, entonces recuerden que aquí es insert into el nombre de la tabla, que en nuestro caso es estudiante. Y en nuestro caso, entonces vamos a colocar entre paréntesis cuáles son los campos. Aquí dice código, perdón, lo voy a dejar en mayúscula como para mejor lectura. Primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. ¿Listo? Y aquí ya la siguiente que sigue es values. Y aquí vamos a colocar los valores de cada uno de esas columnas. Voy a colocar aquí a un estudiante. Venga a ver a quién colocamos acá. De todos los que siempre vemos. Vamos a colocar aquí a John Barón, que lo acabo de ver. ¿Listo? Entonces vamos a colocar a John. No sé cuál es el segundo nombre de John. Vamos a suponer que John se llama John Alexander, porque no me respondió por aquí por chat. Ah, no, sí, John, ya nos ibas a decir el nombre. ¿Cuál es tu nombre completo? Hola, hola, hola. Bueno, creo que tenemos problemas con el audio de John. Entonces vamos a colocarnos como John. Vamos a suponer que John se llama John Alexander. ¿Listo? Ah, por acá vamos a ver a John. Ah, listo. John Heiber Barón Gómez. Gracias. Vamos a agregar aquí a John. Ustedes se pueden agregar ustedes mismos, ¿no? Entonces también ustedes podrían estar aquí colocándose con su primer nombre, primer apellido, segundo apellido. ¿Listo? Entonces aquí pues John nos había dicho, perdón, miramos un momento. Barón González, dijiste. Gómez, perdón, listo. Entonces vamos a ver. Gómez. Listo. Aquí tenemos un estudiante de nuestro grupo de base de datos. Entonces le vamos a dar el código 1 a John Heiber Barón Gómez, quien gentilmente hoy está con nosotros aquí participando. Y ya se insertó. Ustedes pueden colocar aquí su primer nombre, segundo apellido y segundo apellido. Listo. Entonces acá no hay. O pueden colocar a John y pueden insertar un segundo registro con su nombre. Les voy a compartir por el chat. Les voy a compartir acá
el script, ¿listo? Entonces aquí vamos a ver. Entonces aquí vamos a mirar, listo. Ahora, ya como insertamos el de estudiante, vamos a regresar a nuestro modelito, ya tenemos uno acá y tenemos dos acá. Vamos a insertar ahora aquí el contacto de ese estudiante, ¿listo? O sea, de John. Vamos a colocarle aquí dos teléfonos que nos vamos a invertir, los reales no. Listo, entonces vamos a colocar acá ahora la tabla contacto, ¿listo? Que es la tercera tabla. La tabla contacto, vamos a mirar acá que nos dicen, tiene el código de contacto. Dice que tiene un teléfono, que tiene una descripción y que tiene un código estudiante, porque ese teléfono pertenece a un estudiante. Entonces, esos son los 4 campos. Le vamos a dejar aquí la palabra values. El código, como también es un numérico, puede empezar en 1, en 100, como ustedes lo prefieran mejor. Y entonces acá lo que vamos a hacer es colocarle, por ejemplo, número 1. ¿Listo? Vamos a inventarnos aquí el teléfono de John. Vamos a decir que es el 313-455-8990. Y que la descripción de ese teléfono es que es el teléfono móvil, ¿sí? O el celular. ¿Y qué más dice? Y el código de estudiante, habíamos dicho que John tenía el código 1, entonces vamos a insertar el código 1. ¿Listo? Ustedes pueden colocar sus datos allá con su teléfono. ¿Listo? Bueno. Vale, aquí tenemos entonces este código de contacto. Entonces la vamos a enviar acá. Muy bien, por aquí dice, si yo solo tengo un nombre, dice Luis Felipe, si puede pasar, entonces podemos dejar el espacio en blanco o le colocamos null. Entonces, vamos aquí a colocar un segundo teléfono para ver un ejercicio interesante. Entonces, el teléfono número 2, y voy a decir que ese es el 6500201, que es el teléfono de la casa o el teléfono fijo. Fijo, ¿listo? Y que es también del estudiante número 1, o sea, en nuestro caso es del estudiante John. Entonces acá le vamos a dar a ejecutar. Quiere decir que acá John tiene 2 teléfonos y los vamos a almacenar en esta tabla de contactos. ¿Listo? Aquí entonces ya insertamos 2 teléfonos para John. Les compartí aquí el script en el chat. Y aquí pues queda así. Insert tu contacto y las columnas y demás. Aquí podríamos nosotros estar diciendo solamente esto. Y también es una instrucción válida y Oracle la va a ejecutar. No necesariamente ustedes van a encontrar algunos scripts donde no se especifica la columna, sino de una vez van los valores. Pero sucede que, por ejemplo, si yo esta consulta también la estoy llevando después a una página, por ejemplo, en PHP, por decir algo, y yo después modifico la tabla como hicimos al inicio de esta sesión, que le voy a adicionar una nueva columna para algo, entonces ya como hay una nueva columna y ya no serán 4 columnas por acá, sino 5, por ejemplo, para que una columna me indicara si es el teléfono principal, por decir algo. Entonces me va a sacar error. Por eso es que nosotros siempre debemos acostumbrarnos y es una buena práctica a detallar siempre las columnas. ¿Listo? Entonces así como hicimos acá. Siempre es una muy buena práctica. Bueno, ya colocamos entonces acá datos en contacto, en profesor, en estudiante. Ahora nos vamos para esta tabla que se llama curso. Como ya tenemos profesor, le podemos crear un curso. Listo, no han pasado link de asistencia a Vicente, que está preguntando en un momento. Vamos a colocar ahora insert into en la tabla curso. Vamos a asignar un curso al profesor Javier, que hace un momento lo creamos en nuestra base de datos. Entonces, esa tabla se llamaba código curso, nombre del curso y código del profesor. ¿Cierto? Y aquí valores. El código de curso vamos a decir que es el curso número 100. Aquí ya vamos a crear códigos, no necesariamente todo lo voy a empezar desde 1, puede ser 100. El nombre del curso
Código de curso, nombre y código de profesor. El nombre del curso lo vamos a colocar como programación avanzada, que es un tema que le gusta mucho a nuestro profesor Javier. Entonces le vamos a asignar programación avanzada. Y el código del profesor Javier era el 1. Entonces vamos a ejecutar esto. ¿Listo? Y aquí ya nos creó. Le asignamos al profesor Javier esto. Y vamos a asignarle un curso, el curso 101, a la profesora Patricia. Ya no le vamos a dar programación, sino bases de datos avanzadas. ¿Listo? Y se la vamos a dejar al profesor número 2, o en este caso a la profesora número 2, que es la profesora Patricia, y le insertamos. Y hasta aquí entonces ya tenemos creado, les voy a compartir por el chat estos dos. Tenemos datos en la tabla curso. Listo, código, nombre y demás. Fíjense que aquí ya tenemos datos en estudiante, contacto, profesor, curso. Nos falta esta tabla que nosotros llamamos como grupo. Y ahí va a haber un código de curso y un código de estudiante y un código de grupo. Entonces, pues esta es la que vamos, la última que nos falta insertar. Entonces vamos a colocar insert into grupo. Siempre lo mismo, fíjense, insert into grupo. Las columnas se llaman código grupo. ¿Qué más va por aquí? Código estudiante. Código de curso. Y nombre del grupo. Los valores. Entonces al código de grupo, como es la llave, también lo voy a iniciar en 1. El código del estudiante, que era John, vamos a decir que John es el código 1, va a pertenecer a este curso que lo vamos a llamar programación avanzada, que es el grupo que da el profesor Javier. Creo que sí quedó con el 100 o 101, ya miramos. Y el nombre del grupo, vamos a decir que el grupo es el grupo 1. ¿Listo? Vamos a ver si nos dejó acá. Sí, listo. Ya creamos un primer grupo. Y aquí ya tenemos datos en todas nuestras tablitas. ¿Cómo sé que tengo datos? Entonces hay una instrucción que se llama select. ¿Se acuerdan que la hemos visto la vez pasada? Que era seleccióname todo lo de una tabla para ver qué hay ahí. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces voy a hacer una selección. Select asterisco quiere decir que seleccione todas las columnas. ¿Listo? ¿De dónde? Acuérdense que en inglés este from nos indica de dónde. Aquí entonces select asterisco from, el nombre de la tabla, profesor. Entonces aquí los profesores que nos muestra es el profesor Javier y la profe María Patricia. ¿Listo? Vamos a mirar ahora la tabla estudiante. Entonces aquí solo nos está mostrando a John. Listo. ¿Cuál es la siguiente tabla? Contacto, que eran los teléfonos de John. Aquí nos está mostrando dos teléfonos para el estudiante 1, que en este caso era el teléfono móvil y el teléfono fijo. ¿Cuál es la otra tabla? El curso, para ver qué cursos ofrecemos acá. Pues por el momento solo tenemos programación avanzada y bases de datos, cada uno a un profesor. Y finalmente el código de toda la información de grupos, donde tenemos la relación del código del estudiante, el código del curso, el código del grupo. Aquí en este tipo de tablas donde tienen como la información de todo, casi que llamamos son los códigos, pocas descripciones, ¿cierto? Este nombre de grupo es lo único. Bueno, pues esta es una manera de insertar datos. Resulta que entonces, si nosotros tuviéramos que insertar 1 millón de registros, nosotros escribiendo 1 millón de inserts podría ser un poco o poco práctico, ¿cierto? Entonces, la otra opción que podemos hacer es subir un archivo. Entonces, vamos a ver por acá, les voy a compartir por el chat un archivo que nosotros, o que tengo por aquí para subir unos datos. Listo, allá se llama sesión3.sql. Vamos a mirar qué tiene ese archivo. Este archivo, que ustedes después lo pueden abrir incluso en un blog de notas. Aquí este archivo tiene un conjunto de insert para acabar de llenar nuestra basecita de datos. Fíjense que aquí hay otros profesores, otros estudiantes, otros teléfonos de contacto, de cursos y de grupos. Entonces,
y que estos ya como van a ser masivos, por decir algo, son varias instrucciones, entonces van separados por punto y coma. Por eso él sabe que ejecuta la primera instrucción y este punto y coma le indica a la base de datos, ya acabé la primera instrucción, siga con este segundo, con este tercero y así. Entonces pueden del chat descargar el archivo y vamos a cargar. ¿Listo? Entonces ahora vamos nosotros a hacer lo siguiente. Con el archivo que ya cada uno de nosotros tiene allá, vamos aquí a taller de SQL. Taller de SQL, entonces aquí estamos esperando que navegue. Y esta vez ya no vamos a entrar por comandos porque comandos es la opción de hacer select, asterisco o insert into, sino por la opción que dice archivos de comandos SQL. Y aquí nos va a abrir esta ventanita o esta pantallita que estamos viendo aquí. Nosotros le vamos a dar aquí la opción que dice cargar. ¿Listo? Y aquí cuando le vamos a dar cargar, él nos va a solicitar un archivo. ¿Listo? Identificador no válido, ya miramos. Álvaro, ¿esto es al ejecutar el archivo? Sí, señora. Bueno, ya vamos a mirar. Puede ser. Vamos a ejecutar este archivo. Aquí en caso que no lo encontremos nos pregunta el nombre del script y aquí nos está preguntando un juego de caracteres para lo de la ñ y demás. Vamos a darle cargar. Puede que se ejecute, puede que salga. A veces los archivos presentan error. Entonces acá cuando hemos cargado el archivo aquí nos lo está mostrando. ¿Listo? En esta línea. Fíjense que dice quién es el propietario, el nombre del archivo y demás. Le voy a dar a ejecutar. Entonces le voy a dar a ejecutar ahora aquí. Y él me está mostrando aquí en total 42 sentencias procesadas acá. Me está mostrando el detalle que instrucción hizo cada uno. Me dice que 41 fueron correctas y que una con errores. ¿Listo? Si yo le doy acá en siguiente, él me va a mostrar cuál fue la del error. Entonces aquí en esta de curso me dice que la restricción única fue violada, por decirlo así, o sea, no corresponde a la restricción que debería ser, y esto sucede porque yo ya había creado aquí de manera manual el código que era el código número 102 de curso y seguramente aquí debe estar. Vamos a mirar. Curso. 100 y 101. El 101 que era bases de datos, yo ya lo había creado manualmente, por eso me sacó este error. ¿Listo? De pronto al error que ahorita tú me estabas mostrando, el nombre no le ponemos nada, Jonathan. El error de Álvaro, Álvaro de pronto aquí como nombre, bueno, a Álvaro. Lo que pasa es que hace un rato nosotros hicimos un alter de la tabla de grupo, ¿listo? Para poner esa nueva columna que se llama nombre grupo. Fíjate que aquí en los insert nosotros ya vamos con 4 columnas y la última es nombre grupo. Seguramente en tu tabla no alcanzaste a ejecutar ese alter, ¿listo? Sí, ¿Cómo lo entonces, soluciono, profe? Copio nuevamente y haz que el alter. Pues una opción, hay varias opciones. Entonces, por ejemplo, sería hacer el alter de la tabla, que lo tienes, no sé si lo tienes por acá, creo que por acá yo lo coloqué en el chat, perdón, les voy a buscar por aquí. Al principio teníamos el alter. Listo. Hace el alter y solo sube, por ejemplo, la parte de grupo, que creo que fue la del error, los demás sí deben estar. ¿Cómo hacemos para saber si ya nos quedó la información cargada? Entonces recuerden que nosotros podemos hacer select. Me voy aquí a taller SQL, comandos, y vuelvo y le doy aquí select. A ver qué en las tablas así de manera curiosa. Entonces select, asterisco from profesor, por ejemplo. Y aquí ya veo varios profes. Fíjense que aquí hay un profe sin segundo nombre y sin segundo apellido que se llama Mario Reyes. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo fue el insert de ese profe Mario Reyes.
curiosos acá nosotros que somos, a la pregunta del compañero. Fíjense que acá se le dio el nombre, el código del profesor, entre comillas, el primer nombre Mario, el segundo lo mandamos como nulo, entonces se puede escribir ahí null y él ya sabe que no va a insertar nada. Reyes y null. Por aquí también hay otros profes en null. Por ejemplo, este profe se llama Darío, pero no tiene segundo nombre. Este estudiante se llama Harry, pero no tiene segundo nombre. Entonces, por ahí van a encontrar unos null. Yo estoy usando el Notepad++ para quienes no tengan instalada esta herramienta, pues acá me deja ver todas estas instrucciones SQL separadita por colores y de una manera muy clara. ¿Listo? Entonces, pues hasta aquí ya tenemos todavía más datos. Hasta aquí ya insertamos varios datos. Bueno, resulta que del profesor Darío, que es el profesor número 9, dijimos que ya tenemos el nombre. El segundo nombre que nos faltaba es el profesor número 9. ¿Listo? Entonces vamos a modificar al profesor número 9. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a usar otra sentencia. Las sentencias de modificación se hacen mediante la instrucción update, ¿listo? Entonces, estas instrucciones se hace update, el nombre de la tabla y set. Update quiere decir actualíceme, le vamos a decir en qué tabla y set le vamos a decir en qué columna le vamos a colocar un valor. Entonces, actualíceme en la columna tal este valor. ¿Listo? Vamos a colocar acá entonces, no he compartido el update todavía. Entonces hasta ahora les estaba mostrando. Nosotros vamos a hacer un update de la tabla profesor. Entonces, update profesor, ¿cierto? Ya habíamos dicho por aquí que hay un profesor sin el segundo nombre. Set. ¿Cuál es el nombre que la columna que vamos a modificar? La que dice segundo nombre. ¿Qué nombre le vamos a colocar al profesor Darío? Vamos a decir, por ejemplo, que se llama el profesor Darío Alberto. ¿Listo? Si yo no le coloco así, aquí, si dejo la instrucción aquí, ¿qué va a hacer Oracle? Oracle va a colocarle el segundo nombre Alberto a todos los de la tabla, pero a nosotros nos interesa solo actualizar a un profesor, ¿cierto? No a todos, porque si no, imagínense, las profes nos llamaríamos María Alberto, no es consistente. Entonces, aquí toca decirle a quién concretamente vamos a modificar. Nosotros decíamos aquí que era el profesor cuyo código es el profesor 9, ¿listo? Entonces, eso es lo que le vamos a dar en instrucción a nuestra base de datos. Entonces, actualice o update tabla profesor set, cuál es el campo que vamos a modificar. Y aquí, where el código es igual a 9. Solamente el profesor que se llama Darío y que estaba sin ese dato. Y lo vamos a ejecutar acá. Y aquí nos dice una fila actualizada. Vamos a compartirlo aquí en el chat. Entonces acá en el chat vamos a colocar. Listo. Y si miramos nuevamente aquí la tabla profesor, vamos a mirar al profe número 9. Fíjense que aquí en el número 9 ya aparece Darío Alberto, que fue el que mandamos modificar hace un momento. Entonces, esa es la instrucción update. Ella actualiza lo que nosotros le digamos. ¿Qué columnas? Yo puedo modificar 2 columnas. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que no se llamaba Darío Alberto o no, Gina Andrea, sino se llamaba la profe Gina Alexandra, la profe número 8. Entonces, en ese caso, puedo modificar 2 columnas, ¿listo? Aquí, en ese caso, yo lo que hago es decirle qué columnas son las que voy a modificar. Entonces, acá le voy a decir update, que en la tabla profesor, nuevamente, set, ¿listo? El campo, primer nombre, no se llamaba Gina con G, sino Gina con Y. Y segundo nombre, mire, le di una comita acá para las columnas que yo quiera modificar, si es una, si son 2, si son varias. Entonces acá le vamos a dar así. La profe Gina, perdón, Gina Andrea es la número 8. Vamos a decir que es la profe Gina Alexandra.
Y le vamos a decir cuál es el código de la profe, ¿cierto? Si no, todos los profes se van a llamar Gina Alexandra y no deberían ser así, sino solo la profe que yo necesito modificar. Y en este caso, la profe Gina es la profe número 8. Entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí me lo actualizó. Entonces ya actualicé 2 columnas. ¿Listo? Listo. Entonces aquí estamos con las actualizaciones. Esto es un ejemplo. Ustedes pueden después en su práctica personal seguir viendo las actualizaciones. Fíjense que acá nosotros colocamos where. Entonces, y le estamos dando una condición a la columna. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que lo podemos dar como igual, como diferente, menor que, mayor que, and. Entonces podemos darle varias instrucciones acá en el update. Ahorita lo vamos, este mismo where lo podemos usar en el select. Ahorita vamos a retomar esto. Bueno, la otra cosa que puedo hacer es eliminar los datos. Eso se hace mediante la instrucción delete o borrar, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle delete from tabla where una condición. Vamos a borrar de los cursos, vamos a mirar acá. No, vamos a borrar el estudiante número 10. Vamos a mirar, vamos a borrar a Daniel Felipe porque él no es de nuestro curso y se nos fue por error. Entonces, ese es el código 10. Usamos la palabra delete, que significa borrar. From, o sea, ¿de qué tabla? La tabla de nosotros se llama estudiante. ¿Y cuál es la condición? En nuestro caso le decimos where, o sea, ¿dónde? El código del estudiante era Kevin, o sea, el estudiante número 10. Y así nos queda la instrucción delete. Y la vamos a ejecutar. Bueno, por aquí me está diciendo que el estudiante tiene un registro único encontrado. Seguramente el estudiante está asignado a algún grupo. Por lo tanto, no lo puedo borrar. Fíjense que aquí ya Oracle me valida esa integridad. Entonces vamos a borrar otra cosa, un curso. Por aquí que no tengamos asignados. Vamos a mirar qué cursos no asignamos. Curso número 106. Bueno, vamos a mirar hasta qué código tenemos cursos. ¿Listo? En ese caso, entonces, lo primero que yo tendría que hacer es borrar esa tabla donde está pues apareciendo mi estudiante y luego sí poder borrar el estudiante. ¿Listo? 108, 109, creo que todos los cursos me quedaron aquí asignados. Vamos a mirar si el 109 se deja borrar. ¿Listo? Delete from curso, where, código igual a 109. Fíjense que este también está aquí creado. Entonces me voy a crear otro curso, no hay problema. Más bien nos rinde más acá insertar un nuevo curso. Entonces el curso tenía un código de curso, recuerden, código de curso tenía un nombre, tiene un curso, código de curso nombre y un código de profesor. Le voy a colocar los valores, vamos a hacer que este es el curso 120, que este curso se va a llamar, el curso que vamos a eliminar, se va a llamar, a ver qué curso, no, vamos a colocar uno que se llame ética, ¿listo? Y que este está a cargo del profesor número 4. Él ya lo insertó acá. Entonces voy a mirar acá al código que colocamos acá y ya debería estarme apareciendo. Aquí dice hay más de 10 filas por la fila que colocamos, ¿listo? Entonces, en nuestro caso, pues acá tocaría modificar la selección. Fíjense que aquí tengo filas número que me muestre 10, le voy a modificar aquí a 15 para que me deje ver el registro que creé ahorita, que es el 120. ¿Listo? Y ahora sí vamos a borrar de curso ese código, porque todavía no lo tengo asignado a grupos ni nada.
como les decía, si yo quisiera borrar un código de estos que ya está, por ejemplo, microbiología, entonces tendría que ir a borrar el grupo donde ya están asignados para primero borrar donde el curso aparece. Bueno, voy a borrar este y, código curso. Y aquí él ya me dice una fila suprimida y ese es el delete. Aunque ustedes no lo tienen allá y si lo ejecutan les va a decir que el registro no está, no lo encontró. Entonces acá les dejo cómo es un delete. ¿Listo? Esas son unas funciones de manipulación de datos como tal que permite hacer la inserción, el borrado y la actualización. Otra cosa que nosotros podemos hacer con esta manipulación de datos es lo que nosotros llamamos consultas. Y aquí pues vamos a hacer como 4 consultas para ver las generalidades de las consultas. ¿Listo? Bueno, primera consulta básica. Entonces las consultas nos permiten recuperar los datos. Crear la base de datos nosotros la hacemos solo una vez, modelarla también una vez. Seguramente lo que vamos a estar haciendo es modificando las tablas, por ejemplo, creando nuevas columnas y demás. La mayor parte del tiempo, de nuestro tiempo, cuando estamos programando en base de datos, nos la vamos a pasar haciendo o consultas o este tipo de actualizaciones en datos. Entonces, esto es lo que más vamos a usar. Para la parte de consulta ya aprendimos la instrucción select, ¿no? Que era pues seleccionar. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, de la parte de estudiantes. Select asterisco from estudiante. ¿Qué quiere decir este asterisco que nosotros colocamos acá siempre? Que este asterisco trae todas las columnas y las columnas son código, primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Pero yo seguramente no necesito, si estoy haciendo, por ejemplo, un reporte, no necesito a veces mostrar el código. Por ejemplo, solo necesito mostrar el primer nombre y el primer apellido, entonces yo puedo escribir acá las columnas que me interesa mostrar. Primer nombre y primer apellido. ¿Listo? From estudiante. Y fíjense que acá pues ya no me está mostrando el código, ni el apellido, ni más, porque pues yo le dije acá que mostrara sobre esas 2 columnas, se las especifiqué acá. Listo, aquí por ejemplo, esto es el selección con columnas. Otra cosa que me permite Oracle, vamos a volver aquí al select asterisco, es que yo le coloque el nombre de la columna. En lugar de escribir primer nombre, yo le puedo colocar, por favor, muéstreme la columna 2 y la columna 4. Y él ya sabe que la 2 es primer nombre y la 4 es primer apellido. Y la ejecuta acá. Ah, bueno, pues en Oracle, por ejemplo, cuando lo estamos mostrando desde SQL Developer. Aquí fíjense que en Apex, pues le di 2 y 2 me mostró. En 4, cuando le di fuera aquí la columna 4, pues también 4. Pero en otros sistemas que me permiten gestión de la base de datos, por ejemplo, un programa que se llama TOAD o uno que se llama SQL Developer, le puedo mostrar el nombre de la columna. Aquí ya son variaciones que él tiene de un software a otro. ¿Listo? Bueno, otra cosa que yo puedo hacer, por ejemplo, es concatenar, o sea, unir para que no me muestre el primer nombre y segundo nombre separados, sino como si fuera una sola columna. Entonces yo le puedo dar, por ejemplo, primer nombre y concateno mediante un carácter que nosotros vemos por aquí, que es la barrita aquí horizontal, ¿listo? Esta es una concatenación y acá puedo colocar primer nombre y segundo nombre. Y acá él me lo está mostrando a pesar de que yo bueno, no le di el espacio. Acá si le quiero que aparezca con un espacio, entonces fíjense que yo hice barrita, barrita horizontal. El espacio, le dibujé aquí un espacio por decirlo así, y acá le coloqué la otra columna. Entonces aquí me lo está mostrando como una sola columna. Eso es concatenar. Esta es la barrita vertical. ¿Listo? Aquí se las dejo en el chat. Fíjense que si yo voy a exportar esto, lo creo para un reporte, pues me queda como muy feo este nombre de columna, ¿cierto? Primer nombre, rayita, rayita, segundo nombre muy largo. Yo puedo colocarle un alias para abreviar. Entonces, por ejemplo, el alias se puede llamar nombres. Ese alias quiere decir que en lugar de que me aparezca
eso que tenía ahí que era toda la instrucción, cuando me muestre el nombre de columna, lo coloque como nombres. Eso es una manera de formar un alias que llamamos acá en Oracle, ¿listo? Entonces aquí me aparecen nombres y me están apareciendo los nombres de los estudiantes. Listo. Aquí están estos. ¿Qué más puedo hacer aquí? Entonces resulta que yo tengo la información en dos tablas también. Entonces no solamente la tenía acá del estudiante, sino fíjense que para nuestros estudiantes nosotros teníamos una tabla de contacto, ¿se acuerdan? Entonces yo quiero ver todos los teléfonos de mis estudiantes. Entonces hasta acá tenemos lo que es la información del estudiante. Vamos a usar dos tablas ahora. Entonces esto se llama contacto, ¿listo? La otra tabla donde estaban los teléfonos de nuestros estudiantes. Aquí entonces coloco las dos tablas que necesito unir, pero recuerden que la tabla de contacto tiene el código del estudiante, porque por ejemplo para John, que hicimos hace un momento el ejemplo, le colocamos un teléfono fijo y un teléfono celular. Entonces aquí, cuando estamos uniendo dos tablas, le colocamos el nombre de las dos tablas. Lo siguiente es colocar la instrucción where, porque acá pues ya le vamos a colocar una condición. Y tenemos que unir esas dos tablas por la llave primaria respectivamente. ¿Se acuerda cuando hicimos las relaciones? Para eso nos sirve aquí nuestra llave primaria. Para no volver a escribir el nombre de la tabla, como hace un momento les enseñé a crear áreas, voy a colocar acá la letra E para simbolizar la tabla estudiante y la letra C para simbolizar la tabla contacto. Entonces voy a colocar que de la tabla estudiante tome la columna código es igual a la tabla contacto y en la tabla contacto creo que se llama código de estudiante. Sí, entonces se llama código estudiante. Aquí lo que estoy haciendo con esta instrucción que ya se ve un poquito más compleja respecto a las anteriores es diciéndole que en estas dos tablas este código es igual a este. Porque si no, entonces él me va a empezar a mostrar para John Heider todos los teléfonos que haya en esa tabla de teléfonos. Entonces muestra los teléfonos de Mauricio, de Luis, de Nini, de Kevin, de todos los que están ahí. Vamos a ejecutar acá. Y fíjense que acá me está mostrando que John, por ejemplo, tiene el teléfono móvil que hace un momento le dimos. Aquí está mostrando el teléfono de Mauricio, el teléfono de Luis Felipe, de Mari, etc. El otro teléfono de John, véanlo acá. ¿Sí ven? Entonces, no necesariamente la base de datos nos va a mostrar todos los registros en orden. A medida que va encontrando, entonces va mostrando los registros. Entonces, por ejemplo, John, aunque lo insertamos de primera, si es el estudiante número 1 en nuestro listado, lo mostró acá y luego volvió y lo mostró por aquí abajo con el teléfono fijo. Listo, entonces acá unimos dos tablas. Voy a pasarles esto acá por el chat. Listo, entonces acá. En esta parte, cuando estamos trabajando estas tablas, es cuando nosotros recordamos algo que veíamos y era como toda la parte de conjuntos. ¿Se acuerdan cuando veíamos conjuntos en matemáticas? Aquí esto lo vamos a usar en algo que en las bases de datos se llaman join o esas uniones. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo con esa instrucción es que busque los estudiantes que están, por ejemplo, aquí en el conjunto A, que busque los contactos que están en la parte B y que haga esa parte de intersección, por decirlo así. Eso es lo que llamamos nosotros como el inner join. ¿Listo? Y eso que veíamos en conjuntos nos sirve aquí precisamente para nuestras consultas. Muchas cosas de bases de datos las podemos imaginar cada tabla de estas como dos conjuntos. Cuando veíamos los conjuntos en matemáticos y hacíamos uniones, intersecciones y demás. Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Listo? Si yo no pongo esto, muchachos, que era lo que les decía hace un momento, solamente le voy a decir que me seleccione las dos, pues para el estudiante John, como les decía, él va a empezar a mostrar toda la información que encuentra.
la información no solo de John, que era este teléfono, sino por allá todos los teléfonos fijos que están en la otra tabla. Y fíjense que la cantidad de información que muestra ahí. Eso es porque él estaría haciendo como un producto cartesiano, ¿cierto? Entonces para John, que está en esta columna, empieza a buscar todo lo que está en B. Y así para el segundo y para el tercero. Por eso es importante que nosotros acá relacionemos mediante qué llave. Si no, nos va a suceder un error. Les cuento de un caso que supe de una empresa del sector salud donde tuvieron que sacar el producto, bueno, le pidieron al ingeniero que generara ese reporte de los recién nacidos y pues él no realizó bien esta unión con las llaves y entonces generó una información de un montón de recién nacidos que no eran, porque en realidad era menos información y entonces en ese momento, uy, qué montón de recién nacidos en el último mes, pero ¿qué pasó? Y pues no, era por una consulta de este estilo donde faltó las llaves. Entonces, fíjense lo importante que es entregar información real, si no, pues nosotros podemos estar generando por allá una falsa expectativa a nuestros jefes. ¿Listo? Acá entonces puede ser, bueno, que además de la parte de contacto, entonces vamos a hacer nosotros ahora otra consulta. Vamos a decir que nuestro estudiante pertenece a un grupo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ahora la misma consulta con el grupo. Entonces el estudiante que tenía un código está en la tabla grupo y en grupo se llama código de estudiante. Ya lo vamos a hacer es con el grupo. Y John, por ejemplo, dice que pertenece aquí a un grupo 2 de un código 101. Y Mauricio pertenece a un código 100 y seguramente será compañero de Mariluz, que también está en el código de curso 100, en el código de curso 100. Entonces aquí tenemos dos tablas relacionándose. Pero seguramente si nosotros somos voy a enviar la consulta por acá. Listo. Si nosotros estamos generando el reporte, necesitamos saber cómo se llama el código de curso porque puede ser que mi usuario final o yo mismo no me acuerde cuál será el código 100 o el código 101, entonces podemos unir una tercera tabla. La tercera tabla se va a llamar la tabla curso. ¿Listo? Entonces el estudiante estaba ya en la tabla grupos, pero el grupo tiene a su vez un código curso, fíjense acá. Entonces vamos a hacer una tercera unión con esa tabla. Y aquí ya podemos ir construyendo consultas más complejas. Entonces, en la tabla grupo, algo que se llamaba código curso es igual en curso. En la tabla curso se llama también código curso. Y aquí ya tenemos la unión de tres tablas. Uy, perdón, bueno, ya si dejo todo en minúscula, la idea es dejarlo en minúscula, ¿no? Pues aquí estamos. Aquí ya tengo tres tablas, entonces fíjense acá en estas tres tablas que nosotros tenemos, cómo estamos relacionando las llaves, esas llaves que nosotros estábamos hace un momento viendo. Entonces, esas mismas llaves son las que nos permiten hacer las consultas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos tres tablas. Vamos a ejecutarla. Y puede haber cualquier cantidad de tablas dependiendo de lo compleja que sea nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, Luis Felipe, fíjense que ahorita mostró a John de primeras y otra vez ejecutó la consulta y salió Luis Felipe. Luis Felipe Daza Forero dice que está viendo introducción a la ingeniería. ¿Listo? ¿Qué quiere decir este asterisco acá? Que estoy mostrando todas las columnas de las tres tablas, de la tabla estudiante, de la tabla grupo y de la tabla curso. Todas las columnas, por eso ese montón que vemos acá. Pero puede ser que a mí solamente me interese mostrar, por ejemplo, de estudiante le vamos a mostrar el código, entonces yo empiezo a seleccionar. Fíjense que como estudiante dije que se llamaba E, tengo que colocarlo aquí arriba con E punto, que es el alias, ¿listo? Primer nombre, estudiante segundo nombre y estudiante segundo apellido. Vamos a dejarle, además de esto, de estudiante, vamos a dejarle ¿qué más le dejamos acá? El nombre del grupo, entonces grupo se llama G.
¿Y qué más le vamos a dejar? El código del curso. Código del curso. Y le vamos a dejar también el nombre del curso. El nombre curso. Aquí en este momento no vamos a mostrar al profesor. Inclusive podríamos luego también estar adicionando la tabla profesor, ¿no? Eso les queda ahí para nombre curso. Por acá me está diciendo que no es válido. En curso, vamos a mirar acá cómo se llama. Solo se llama nombre. ¿Listo? Y ya tenemos menos columnas, solo la que nos interesa. Entonces vemos que Luis Felipe Forero está en Introducción a la Ingeniería y que aquí Kevin está viendo Biología y que, por ejemplo, Harry está viendo Microbiología y aquí hay varios de Programación Avanzada que son compañeritos. Yo puedo decirle también que me ordene por una columna. Entonces eso se llama Order By. ¿Listo? Entonces le vamos a decir que nos ordene por ejemplo, la columna nombre de grupo. Entonces, por nombre de curso, perdón. Para que nos deje ver cuáles son los compañeros del mismo. Entonces, aquí nos está mostrando que John Heiber ve bases de datos, los de biología, los de programación avanzada, que son 4 compañeros. Y ahí son, y esta es pues la información que tenemos. ¿Listo? Bueno. Voy a enviarles aquí esta columna. ¿Listo? Aquí se las comparto por el chat. ¿Listo? Bueno, ya miramos aquí. Bresman nos dice que si el for and key se utiliza en SQL o MySQL. En todos toca utilizar. Sea SQL, MySQL, SQL Server, todos deben tener una llave primaria. ¿Listo? Bueno, aquí entonces fíjense cómo vimos las uniones con 3 tablas. Podemos hacer incluso con más tablas, podemos dejar solo los que estén en uno, pero bueno. Esta es como la información en general que nosotros queríamos mostrarles aquí de ejemplos. Bueno, esta que es como la más compleja. Finalmente, entonces, a ver, mostremos 3 columnas, 3 consultas un poquito más sencillitas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuántos son los estudiantes de la tabla estudiante. Para eso yo utilizo un con. ¿Listo? Por ahora lo voy a dejar como con un asterisco. ¿Listo? O sea, cuénteme de la tabla estudiantes cuántos hay. Y él me va a decir que encontró 9 registros. Sobre este mismo con un asterisco vamos después a hablar, pero no en este encuentro, sino en el otro. Entonces, este es para contar, ¿listo? Entonces, para contar este con. Otra consulta que nosotros podemos hacer, por ejemplo, muéstrame todos los estudiantes cuyo código sea menor, los menores, que el código sea menor a 6. Entonces, los primeros 5 estudiantes. Y acá me está mostrando los códigos menores a 5. El estudiante número 2 no lo inserté acá, pero fíjense que aquí me está mostrando todos los menores. ¿Listo? ¿Qué otra consulta podemos hacer? Ya hicimos el count, ya hicimos le podemos decir otro que se llama el código que está entre 4 y 7, por ejemplo. ¿Listo? Para decir eso, que los códigos son 4, 5 y 6, por ejemplo, yo tengo 2 opciones. Entonces puedo usar la palabra código y decir cuáles son los que me interesan. 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces acá. 4, 5 y 6. Acá lo coloco. ¿Listo? Ese mismo, puedo decir los que no estén en 4, 5 y 6, sino que sea, por ejemplo, 1, 2 y 3. Entonces, por allá. Fíjense que aquí me está sacando todo menos esos. No din. ¿Listo? También puedo colocar, por ejemplo, un rango. Entonces le puedo colocar between, o sea, es un rango, ¿no? Entre 2 y creo que es y 4. Voy a mirar si esta es sí. Entonces ahí me va a mostrar solo el 2, no lo tengo creado, pero me muestra 3 y 4. Entonces ese es un rango, un between, ¿listo? Y por ejemplo, aquí algo que estaba mostrando, me preguntaron aquí en el chat, que entonces voy a buscar por una letra. Entonces voy a decir que los estudiantes cuyo segundo apellido
segundo apellido, empiecen por, tengan la palabra ro. Entonces acá, ro, de Romero, Rojas. Si se lo dejo aquí al inicio, esto es un comodín que es como el porcentaje, entonces él va a buscar los que empiezan por RO. Lo primero, aquí encontró un ro, entonces aquí él de alguna manera busca, independiente si esto está de primeras o si aquí hay más letras, como en el caso de Forero, entonces aquí encontró algo y dijo, pues todo lo que antes o todo lo que contiene la palabra ro y que antes puede tener otras letras, es esto lo que devuelve. O yo lo puedo poner aquí al final. Entonces aquí va a traer a Rojas y a Forero. Entonces puede haber espacio aquí o puede haber espacio acá. Eso se llama un like, que es buscar como por cadenas. ¿Listo? Entonces ahí lo dejamos aquí. Entonces lo podemos dejar aquí por uno y por otro. Y así hay varias funciones de cadena, como las que vimos nosotros, que era concatenar y demás. Y pues en Oracle en realidad hay muchas funciones que nos permiten hacer, por ejemplo, diferentes búsquedas y demás por aquí, que nos permite aprender más. Bueno, entre los asistentes yo quería saber por acá si de casualidad se encuentra Miller o no. Por aquí alguien que me había dicho hace un momento una pregunta. Bueno, parece que no está. Bueno, muchachos, entonces no sé si hasta aquí tenemos preguntas, dudas o todo como para practicar luego. Sí, señora, sí. De momento, claro, toca practicar ya con el video. Listo, muchachos. Sí, para practicar. Bueno, entonces como siempre les vamos a compartir el video. Ya fíjense que aquí nosotros vimos consultas. Hoy empezamos desde una consulta sencilla, unimos 2 tablas, unimos 3 tablas y a medida que nosotros vamos practicando, pues ya vamos buscando o adquiriendo la expertise. Lo que les decía, esto que vimos en esta taller o en esta sesión de hoy es lo que pues vamos a hacer habitualmente casi siempre que estemos frente a una base de datos, o bien sea insertando datos, modificándolos, borrando o haciendo consultas. Entonces a veces uno ve consultas muy gigantes que unen 3, 4, 5 tablas, pero asimismo pues es por los reportes. Listo. Apex de Oracle, no sabría decirte, yo sé que ellos nos tienen un espacio de almacenamiento limitado, pero tocaría verificar porque pues nos dan como un espacio de práctica para aprender. Ahora que, por ejemplo, en tu caso, si quieres hacer algo más complejo, entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es instalarnos una base de datos de manera local, que era lo que yo les decía en la sesión anterior. Por ejemplo, yo aquí tengo una versión de Oracle para mi equipo local que es Oracle XC. Entonces acá ya puedo tener, pues, por ejemplo, en mi equipo de alguna manera, pues, un poco más local aquí mis funciones, procedimientos y demás. A Edwin, ¿le di ejecutar a todas? Sí, a todas toca irle dando ejecución para que él las tome. Quienes ya han trabajado en bases de datos, en otras, por ejemplo, cuando uno trabaja, porque Apex es una forma de trabajar con Oracle, ¿no? Directamente en el navegador. Pero si yo tengo, por ejemplo, una base de datos ya local instalada allá para guardar, toca usar una instrucción que se llama commit. Quiere decir que eso almacena en la base de datos, ¿listo? Pero acá en Oracle Apex no necesitamos ejecutar esa instrucción porque él va guardando de alguna manera automáticamente, ¿listo? Entonces, pues nada, animarlos a practicar y a que sigamos como siempre aquí muy motivados en este mundo de las bases de datos. Ingeniero José Miguel, pues doy paso a tu intervención. Vale, con mucho gusto. Bueno, esperemos. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias. Pues yo he estado muy intermitente porque ahí me ha estado fallando pues la conexión, pero por favor les pido que si son tan gentiles y por favor nos llenan la asistencia y la realimentación que tenemos del evento. Ingeniera María Patricia Mortegui, no sé si tú tengas alguna recomendación que darles final
sobre todo aquellas personas que de pronto asisten el día de hoy y que no venían llevando la trazabilidad de las dos anteriores para que se adelanten y para que completen este ciclo de las 5 conferencias. No sé si tú tengas alguna recomendación. Tienes cerrado tu micro. Sí, ingeniero, ya qué pena. Bueno, ingeniero, no, pues para los que se unieron hoy al taller y están hasta ahora, pues acá pueden ver las grabaciones. Las estamos compartiendo en el canal de la SBT y una facatativa. Por aquí un compañero muy gentilmente nos compartió también la grabación hace un momento en el chat. A Joseph, muchas gracias. Voy a compartirles por aquí también copiando lo que Joseph nos compartió. Las vuelvo a reenviar ahí, las tienen en el chat. Si quieren, entonces, como siempre es el mismo canal, ya saben que ahí las van a encontrar. Nosotros venimos, para los compañeros que se integran hoy, venimos desde un modelado de base de datos, tomamos una información en Excel. En la primera sesión nos enseñaron algo que se llama modelado de base de datos y en esta segunda, o sea, en la anterior, nosotros estábamos trabajando en la construcción de la base de datos. Y hoy pues ya estamos trabajando con todo lo que es inserción. Entonces pueden ir viendo los videos, haciendo el ejercicio de la creación de las tablas y también esta inserción de datos para ir trabajando. Pues en el mundo de base de datos hay mucho trabajo porque la mayoría de la información que se está trabajando en las diferentes organizaciones y en las diferentes empresas queda en bases de datos relacionales, o sea, en este tipo de base de datos que son de tablas. Yo les decía a los participantes de la sesión anterior que muchas empresas grandes sobre todo usan Oracle porque Oracle es un software muy robusto, es decir, es resistente y tolerante a fallos, permite un gran almacenamiento y demás. Pero aprender en Oracle o aprender en MySQL o en cualquiera de todos me permite pasarme fácilmente de uno a otro. Es decir, si yo aprendo en Oracle, entonces yo después puedo practicar en MySQL, o si ya sabía en MySQL, puedo estar aquí en Oracle o en SQL Server o en Postgre. Todas esas porque finalmente, pues digamos, la dinámica y la filosofía es la misma. Entonces lo importante es aprender a manejar una y después ustedes ya pueden verificar qué cambia de una a otra. La segunda es dejarles una cuñita y es, pues al que le guste las bases de datos, siga profundizando en este mundo. Fíjense que yo hace un tiempote, cuando era estudiante, a mí siempre me gustaba toda la parte de bases de datos. Y pues afortunadamente me encontré a una profesora en mi mundo académico, dos profes, el que me enseñó modelado y la profe que nos enseñó, ella nos enseñó en Oracle precisamente. Y pues hacíamos todo esto, las consultas, las actualizaciones y demás. Yo vi bases de datos en mi último periodo académico, bases de datos avanzadas. Y ya después de eso, como el tema me gustaba tanto, yo pues a pesar de haber hecho una pasantía, pues aquí contándoles y animándolos, no conseguía trabajo los primeros meses porque me faltaba experiencia. Entonces, pues me puse a practicar por mi cuenta y seguí estudiando Oracle y aquí pues en Oracle decían, estudiaba frecuentemente. Todas las semanas estudiaba Oracle y ya teniendo unas tablas creadas, yo decía, bueno, vamos a ver cómo es la inserción de registros y cómo es el actualizado y cómo es borrar y me invento consulta entre 2, entre 3, entre 4 tablas para mantenerme vigente y para ir practicando. Y eso me permitió después conseguir mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue con una multinacional de desarrollo argentino. Ellos. Y pues el examen realmente fue ya no en Oracle porque ellos trabajaban en SQL Server, pero pues de estar de una a otra me permitió que me fuera muy bien en el examen. Y fíjense que a veces uno empezando dice, no, este es muy complejo, las bases de datos y demás. Y cuando uno ve programadores de base de datos que ya llevan un buen tiempito, uno dice, no, pues a mí todavía me falta mucho para aprender, pero es cuestión de práctica, muchachos, y de querer. Entonces yo los animo también a que ustedes, además de los recursos que les damos desde la universidad, en nuestros cursos, en nuestra formación en la tecnología, ingeniería o en estos espacios que
se genera, por ejemplo, desde la tecnología en desarrollo de software, para que ustedes también hagan un autoaprendizaje y sigan estudiando del tema, y si están activos en la universidad, pues pregúntenos a los profes y seguramente les estaremos orientando, y pues todo esto les sirve también a ustedes para que cuando se presente la oportunidad laboral ustedes estén preparados. ¿Listo? Bueno, no es más, ingeniero, entonces. Por aquí Angélica me pregunta, ¿alguna página para programar? Pues en realidad, más que página, podemos ir buscando videotutoriales también. Entonces pueden buscar en YouTube, ya se encuentra cualquier cantidad de información relacionada a bases de datos de Oracle y demás, y ustedes pues pueden también consultar. ¿Listo? Listo, entonces ya con Jessica luego hablamos acá. Y pues también no se desconecten de nosotros, ¿listo? Entonces ahí ya lo que les dije. Entonces todo esto nos sirve como para motivarnos y seguir adelante. ¿Listo, ingeniero José Miguel? Ingeniera María Patricia Mortegui, muchísimas gracias, y queda demostrada toda la experiencia que tienes en bases de datos, y yo sé que las personas, al igual que lo que yo estoy mencionando, comparten el hecho de que pues tenemos una experta aquí en bases de datos que nos ha mostrado y nos ha demostrado lo fácil que es trabajar con las bases de datos. Solo es dedicarle tiempo y seguir allí. Como dice el meme, resistir, persistir, pero nunca desistir. Entonces, ingeniera, dándote las gracias, vamos a hacer la invitación para nuestra charla del jueves 21 de julio, es decir, el pasado mañana. Allí pues vamos a tener en nuestra cuarta charla el tema de experiencia de usuario y tips de optimización. Por eso es que es muy importante que demos un repaso a las grabaciones anteriores, incluida esta, que sería la tercera. Eh, para esta conferencia, entonces, el jueves 21 de julio a las 7 de la noche, nos estará acompañando el ingeniero Darío Izaza, y también estará de coequipera también la ingeniera María Patricia Mortegui, quien nos ha acompañado el día de hoy. Entonces, por favor, son tan amables, practican, repasan, revisan los videos, revisan las grabaciones, y pues nosotros sabemos desde la tecnología en desarrollo de software que vamos a apoyar a cerrar esa brecha que tenemos en lo que tiene que ver con la gestión del talento en TI. Ya manejar este tipo de temáticas es para cualquier tipo de profesional, y pues desde la tecnología en desarrollo de software entendemos esa necesidad, y por eso abrimos y damos estos espacios de participación. A todos ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a todos los participantes. Esperamos que les guste, que lo tomen de una manera muy suave, que lo entiendan, que lo repasen. Damos también un agradecimiento muy especial a nuestros compañeros de Visae, a la profesora Natalia Velandia, también a nuestro compañero Héctor, al ingeniero Javier Jiménez, también gestor de este espacio, y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias, feliz noche, y nos veremos entonces el jueves a las 7 de la noche para continuar con este paseo. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias.